Vamos a empezar con algo bastante simple. Me imagino que la mayoría estará familiarizada con, evidentemente, los órganos reproductivos. Ya vamos a hacer un pequeño recordatorio de eso. Vamos primero con el macho. El aparato reproductivo, obviamente, la parte principal son los testículos, con el conducto deferente y el pene. ¿Ya? Aquí tienen una particularidad los machos, ya que después la vamos a ver un poquito más adelante, que es esta parte que es el bulbo del pene. ¿Ya? Esta parte cobra relevancia cuando tenemos la monta. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como ven, el macho es, como siempre, bastante simple y básico. ¿Ya? Las hembras, por otro lado, tienen, al igual que las mujeres, digamos, los ovarios, que es el órgano hormonal fundamental. Después viene el útero, que las trompas de falopio, lo que aparece ahí, son muy pequeñas en los perros, ¿ya? Casi imperceptibles y van dentro de un ligamento. ¿Ya? Lo principal es el útero, que consta de un pequeño cuerpo, muy pequeño, y de dos cuernos bastante largos. Ahí es donde se produce la anidación y ahí es donde vamos a tener los cachorros, y que después lo vamos a ver también. Los cachorros se pueden mover desde un cuerno hacia el otro. ¿Ya? Y obviamente los órganos reproductores externos, que son el cérvix y la vulva. ¿Ya? Vamos a hablar ahora un poquito, no sé si todos están familiarizados con el ciclo reproductivo de la perra. ¿Ya? La hembra... ¿Aló? Ahí sí. La hembra, su ciclo sexual, como es un ciclo, obviamente, tiene un comienzo y un final. Vamos a empezar por la primera etapa, que es la etapa del proestro. ¿Ya? Luego, que tiene una duración, después lo vamos a ver, pero tiene una duración definida, y vamos a ver también de qué se trata y qué ocurre durante esta parte. Luego, el estro propiamente tal, y aquí vamos a hacer una similitud, digamos, que estro, calor o celo es lo mismo. ¿Ya? Luego una etapa que es bastante imperceptible, que es el metaestro. ¿Ya? Y finalmente termina en una etapa que se llama anestro o silencio reproductivo. Y en este caso las hembras caninas son poliéstricas estacionales, tienen 2 ciclos en el año, o sea, cada 6 meses. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo un poquito cada etapa. Vamos a empezar por el proestro, ¿ya? Que la duración media es entre 7 y puede llegar hasta 10 días, ¿ya? Teniendo una media de 9. Aquí es donde hay lo que nosotros vemos que son esa secreción sanguinolenta que viene de las perritas, que sale de la vagina. ¿Ya? Se puede demostrar, a veces sí, a veces no, cariñosa, juguetona y más amigable con las personas. ¿Ya? Pero que esta parte fundamental es agresiva con los machos. Si el macho va a atraer al macho, el olor va a ser de cuadras, ¿ya? Va a atraer a los machos, pero se va a mostrar agresiva, no va a dejar que le monten. Se va a mover, va a agachar, y incluso lo puede morder. ¿Ya? Luego pasamos a la etapa de estro, celo o calor, que es imperceptible. ¿Ya? Uno no siempre logra diferenciar una etapa de la otra. Eso es súper importante. Hay un reflejo en esta etapa que es cuando uno le pone la mano por encima de la parte trasera, de la cola, digamos, y la perrita abre las patitas un poco y mueve la cola. ¿Ya? Ese es el único signo, digamos, perceptible que nosotros podemos darnos cuenta. ¿Ya? Tiene una duración entre 5 y 9 días. ¿Ya? Obviamente aquí también se caracteriza por la atracción a los machos, tanto en el proestro como en el estro. ¿Ya? También hay una descarga vulvar. En algunas personas o algunos autores dicen que se debe acabar el sangrado una vez que termina el estro y empieza el celo, o estro propiamente tal. ¿Ya?
en la clínica diaria muchas veces y muchas perritas continúan sangrando durante estos 2 periodos, ¿ya? Y la característica fundamental es que permite la monta del macho, ¿ya? Durante este periodo, si nosotros queremos cruzar a la perra, este es el minuto. Si nosotros queremos evitar la cruza de la perra, tenemos que tomar en cuenta desde el primer día que comience a sangrar, ¿ya?, hasta el último día. O sea, en realidad pueden ser entre 10 y 20 días, ¿ya? Uno normalmente aconseja en la clínica tener a la perrita separada de los machos por 20 días, ¿ya?, asumiendo que es el máximo. Aquí vamos a ver un poquito que estas etapas no son muy importantes, pero el diestro desaparecen las características, la vulva se deshincha, ¿ya?, que es otra característica que está en ambas etapas. Aquí el hinchamiento de la vulva y la secreción termina, ¿ya? Obviamente la perra no quiere saber nada del perro en esta etapa, ¿ya? Y aquí es donde aquí viene la etapa donde la perra decide o entra en gestación o pasa al silencio reproductivo, que es el anestro. Aquí vamos viendo cómo es la cruza, ¿ya? Perdón. Aquí, donde tenemos el reconocimiento y cortejo, ahí es donde la perrita, yo les decía que está tratando de aceptar al macho, lo invita, juega con él, deja que se acerque, se pone en estación, abre un poquito las patas y mueve la cola, obviamente los que tienen cola, porque hay otros perritos que no tienen cola, como los boxers, ¿ya? Y ahí deja, y esto puede ocurrir durante todo el periodo del estro, ¿ya?, durante los 7 días. Hay algunos perritos que juegan cuando son inexpertos, normalmente juegan y se dedican a jugar durante todo este periodo. Una vez que el macho ya hay reconocimiento y cortejo, viene la monta, ¿ya? La monta es corta, ¿ya? Es bastante corta, pueden durar minutos, ¿ya? Esta es la etapa, estas dos son las etapas más complicadas, que es cuando el perro ya penetra completamente a la perrita, ¿ya? Y ahí es donde cobra importancia el bulbo del pene, que son unas protuberancias, ¿ya?, que provoca el abotonamiento y la eyaculación, ¿ya? Entonces el perrito se da vuelta, por eso que ustedes lo ven pegados, ¿ya? Y es en esta etapa donde uno no debe hacer nada porque ya no puede, ¿ya? Toda la sangre, toda la función, digamos, sanguínea está en la parte genital, tanto del macho como de la hembra. Entonces es muy difícil sacarlo. Le van a provocar un daño al pene del perro, ¿ya? Y obviamente a la hembra. Después pasamos a la siguiente etapa, que vamos a ir un poquito rápido con esto, que es la gestación, ¿ya?, que es en promedio 60 días más o menos 7. ¿Ya? En los bulldog es un poquito más, ¿ya? Aquí es importante hacer una ecotomografía o una ecografía gestacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque fundamentalmente esto nos va a permitir estimar la fecha probable de parto, ¿ya? Hay mediciones que tienen que ver con el diámetro de la cabeza, ¿ya?, y el diámetro de una sección del cuerpo del cachorro, que con algunos cálculos nos va a permitir estimar la fecha probable de parto, ¿ya? Y obviamente lo otro, que apenas nosotros tengamos el diagnóstico positivo de gestación, la hembra va a subir sus requerimientos energéticos, por lo tanto va a necesitar mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de proteína, ¿ya?, y vamos a tener que darle en ese minuto alimento de cachorro. ¿Cuándo es la fecha, digamos, más exacta cuando uno puede ver si está gestando o no? Es a los 27 días aproximadamente, ¿ya? Ahí vamos a ver las vesículas gestacionales, que también obviamente se pueden medir. Vamos a saber el tamaño probable de camada, ¿ya? Y luego es recomendable hacer una ecografía, digamos, al final de la gestación, ¿ya? Mientras más cerca al parto,
más fácil o más certera va a ser la predicción de la fecha probable, ¿ya? Y vamos a saber finalmente y definitivamente el tamaño de la camada. Luego viene el parto, que aquí vamos a ir rapidito, digamos que hay unos signos que son inminentes de parto. Por ejemplo, la perra se pone inquieta, ¿ya? Obviamente con este peso y estas pechugas que le van a llegar hasta el suelo, no se va a sentir muy cómoda, ¿ya? Entonces, durante ese periodo ella va a empezar a hacer conducta que se llama conducta de nido, ¿ya? Significa que ella va a empezar a traer cosas, mantas, lo que encuentre, y ella va a elegir el lugar donde va a parir. Nosotros podemos hacerle la mejor casa, podemos hacer la mejor paridera, podemos hacer la mejor de las disposiciones, pero ella probablemente va a elegir o un closet, o debajo de la cama, o simplemente encima de la cama. Normalmente el parto es en la noche, ¿ya? Porque la perra está tranquila, no hay ruido, no hay movimiento en las casas. Y hay una característica que nosotros podemos medir, que es la baja de temperatura. En la parte final del parto, cuando ya va a parir la perrita, baja 1 grado la temperatura. Entonces, aquí también cobra importancia la fecha probable de parto, porque si estamos cercanos, podemos empezar a medir la temperatura y va a bajar 1 grado. ¿Ya? Cuando ya baja 1 grado, el parto ya es inminente, dentro de las próximas 72 horas. Ya, ahora vámonos directamente a lo que vinimos. ¿En qué consiste la esterilización y cuál es la mejor técnica? La esterilización consiste básicamente en cortar o extraer las gónadas, ¿ya? ¿Cuál es la mejor técnica? La vamos a ir viendo dependiendo de si son machos o son hembras, ¿ya? La técnica en machos fundamentalmente es muy parecido a lo que se hace en humanos, que es la vasectomía. La vasectomía consiste en cortar en esta zona, que es el conducto deferente, ¿ya? Y hacer que los espermatozoides que están acumulados en el epidídimo no lleguen a través del conducto hacia la hembra, ¿ya? La otra es la orquiectomía, que es sacar la gónada, o sea, sacar el testículo, como lo presentamos aquí, ¿ya? Aquí se liga el conducto deferente y queda en el macho solamente la bolsa, ¿ya? Como lo vemos aquí. Aquí vemos una cirugía, una foto de una cirugía ahí estamos extrayendo el testículo y estamos cortando el conducto deferente junto con los vasos sanguíneos que van ahí, ¿ya? Aquí hay una particularidad importante, que el macho, la cirugía del macho es preescrotal, ¿ya? Y eso va a cobrar relevancia después cuando veamos algunas otras cosas. La técnica en las hembras consiste básicamente en dos. Espera, se me había olvidado antes, y no hablamos de la castración química, que es algo que está en los últimos tiempos se ha intentado, que es aplicar un producto en el epidídimo y provocar una necrosis, es decir, una muerte del tejido epididimal y por lo tanto una esterilización, ¿ya? Esto se hace bastante poco, ¿ya? No sé por qué en Chile no lo hacemos, básicamente yo creo que por comodidad y porque conocemos esta técnica bastante más. Aún no se sabe cuáles son los potenciales riesgos, porque aquí se produce una necrosis, ¿ya? Todavía no tenemos noción de cuáles podrían ser los efectos, las contraindicaciones de utilizarla, pero para que ustedes sepan, existe, ¿ya? En la clínica normalmente hacemos la orquiectomía. La vasectomía en realidad no tiene mucho fin, porque lo que nosotros queremos es que el macho deje algunas conductas inapropiadas, normalmente, ¿ya? Esto lo tendríamos básicamente en perros de criadero, que no quieren, que un perro ya llegó a una edad que ya no puede reproducirse más y no quieren que pierda las características secundarias. Volvamos a la técnica en las hembras, que es la histerectomía o sacar solamente el útero, ¿ya? Acá tenemos la imagen, aquí están los cuernos, y si uno saca el útero, lo único que hace es
eliminar aquí, cortar aquí y cortar aquí. Y sacamos el útero, dejando el ovario y por lo tanto dejando a la perra con los celos, ¿ya? Con el ciclo sexual completo, pero con la imposibilidad de gestación. Y lo que se hace frecuentemente es la ovariohisterectomía, que es sacar tanto el ovario como el útero, ¿ya? Y existe otra más, que es sacar solamente el ovario, ¿ya? Sacamos el ovario, pero dejamos el útero. Esto no es muy recomendable porque ya lo vamos a ver más adelante dentro de las ventajas, que dejar el útero significa que podemos dejar una chance de que esto se pueda contaminar y provocar algún problema. Veamos un poquito los riesgos de la intervención entre machos y hembras. Vamos a hacer una comparación. Ambos necesitan anestesia general, ¿ya? Tanto la orquiectomía como la ovariohisterectomía, útero y ovario, necesitan anestesia. En el caso de los machos, como es perescrotal, uno no afecta la cavidad abdominal. En cambio, las hembras, al hacer tanto la ovarectomía, sacar solo los ovarios, sacar el útero ovario o sacar el útero, sí nos metemos a la cavidad abdominal, con el consiguiente riesgo de infección, etc. ¿Ya? En el caso de los machos es ambulatorio, uno lo puede hacer un día en la mañana y el día en la tarde el macho se va, queda con una pequeña incisión entre la bolsa escrotal y la base del pene, ¿ya? Son 4 o 5 puntos que no requieren mucho manejo médico. Probablemente un collar isabelino para que no se vaya, para evitar el riesgo de que se vaya a sacar los puntos, ¿ya? Y obviamente es menor costo. En este caso las hembras normalmente se quedan una noche de hospitalización, ¿ya? Con medicamentos, con antiinflamatorios, con antibióticos, al igual que en el macho, y esto es un mayor costo, claramente porque necesitamos mayor tiempo quirúrgico, necesitamos un día de hospitalización y necesitamos algunos manejos. ¿Cuál es el mejor momento de la esterilización en machos y hembras? Aquí los veterinarios alrededor del mundo no nos hemos puesto nunca de acuerdo, ¿ya? Los que más tienen investigaciones son los norteamericanos, ¿ya? Y ellos, su criterio es esterilizar antes de la pubertad, es decir, antes de que el paciente o el perrito o la perrita cumpla 6 meses de edad, ¿ya? Ellos eso lo han hecho durante años y nunca han tenido problemas y tienen bastante información sobre las ventajas, que la vamos a ver un poquito más adelante, de hacerlo de manera temprana. Otra pregunta importante, ¿se puede esterilizar una hembra en celo? Sí, se puede esterilizar una hembra en celo. Aumentan ciertos riesgos, claramente. ¿Ya? El predominio de los estrógenos, que es la hormona fundamental de la época de celo, provoca una irrigación, ¿ya? Aumenta la irrigación, aumenta la llegada de sangre hacia los genitales, tanto en machos como en hembras. Y en el caso de la hembra, ¿ya? Se aumenta el tamaño de la vulva, van viendo que van cayendo esas gotitas de sangre, pero no solamente en la parte externa, también en la parte interna. ¿Ya? Van creciendo las venas, se va preparando el útero para recibir una posible gestación. Por lo tanto, el riesgo de hemorragia es más alto. Por lo tanto, una vez más, se puede hacer, pero teniendo exámenes de sangre en mano, teniendo un examen clínico acucioso y obviamente asumiendo ciertos riesgos, ¿ya? Si el paciente es mayor de 7 años, ¿es recomendable? Tanto en machos como en hembras, sí. Cualquier paciente es posible anestesiarlo, cualquiera, ¿ya? Los veterinarios, los anestesistas veterinarios van a evaluar el riesgo del paciente. Los veterinarios, los clínicos que están viendo a los pacientes van a pedir exámenes, ¿ya? Como por ejemplo un perfil bioquímico, un hemograma y unos tiempos de coagulación, ¿ya? Para ver cómo está funcionando el paciente, si hay alguna enfermedad concomitante que nosotros debamos arreglar antes de hacer esta cirugía. Pero sí se puede hacer. Y el riesgo no es tan alto, ¿ya? Pierdan el miedo a la anestesia. La anestesia bien utilizada, con la mayor información del paciente, es fácil, es rápido. ¿Castrar los machos es necesario? Le preguntaron a César Millán. Y aquí dice:
los machos pueden preñar a hembras, varias hembras en un solo día, ¿ya? Y las hembras se pueden preñar de distintos machos además. No sé, ¿a quién le ha pasado que alguna perrita de ustedes haya tenido una camada con distintos padres? ¿A alguien o no? ¿A ti te pasó? Sí, y es extraño, ¿eh? Y algunos salen más grandes, otros más pequeños, y eso va a depender en qué minuto se produjo la monta y en qué minuto se produjo la fertilización. Pero eventualmente pueden haber una diferencia hasta de una semana entre la edad gestacional de los cachorros. Y algunas de las ventajas las vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de las ventajas tenemos que es un problema ahora que nosotros tenemos habitualmente en la mayoría de las regiones del país, que es la sobrepoblación de los caninos en las calles, ¿ya? El abandono. Hay un estudio que dice que sobre el 80% de los perros callejeros tienen dueño, ¿ya? Y eso lo encuentro terrible, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ver por la tenencia responsable de mascotas. Aquí, como lo decía en la diapo anterior, podemos en un año podemos tener 16 cachorros, solamente esto, y en una progresión exponencial. Y en 6 años podemos tener 67.000. ¿Ya? Eso es lo importante, ¿ya? Evitar la sobrepoblación de los caninos en las calles y más aún, y mejor aún, la tenencia responsable de mascotas. Ventajas médicas en los machos, ¿ya? Prevenciones de hernias, cáncer de próstata y testicular, síndrome de feminización por un tumor específico de testículo que se llama tumor de células de Sertoli, que produce, curiosamente, la hormona contraria, produce estrógeno, ¿ya? Y produce la feminización de los machos. Cáncer del tracto urinario. Cualquiera que sea el tracto urinario, puede ser la vejiga, puede ser los uréteres, puede ser el riñón, puede ser cualquier parte. Fístulas perianales, ¿ya? Las fístulas perianales son pequeñas bolsitas o pequeñas abscedaciones de las glándulas anales, ¿ya? Las glándulas anales en el perro son 3 glándulas que están en la cola, en la base de la cola y a ambos costados, ¿ya? Que tienen una función primitiva, que antiguamente era dar a conocer el territorio, ¿ya? Y esas glándulas son de un olor bien particular, ¿ya? En algunas ocasiones, como los perritos están en departamento, no logran vaciarlas, estas cosas se pueden abscedar y en algunas ocasiones por el exceso de testosterona también se pueden impactar y producirse las fístulas, ¿ya? Que es una herida fundamentalmente. Dentro de las ventajas conductuales en los machos está la ayuda de los trastornos ansiosos, la disminución de la agresividad entre machos, fugas, ¿ya? Porque pasa una perra en celo, oye, acordémonos que cuando la perra está en celo son cuadras y cuadras donde llega el olor y pueden llegar machos de cualquier parte, digamos, ¿ya? Y los machos que tenemos en la casa, digamos, se vuelven locos, más los que vienen de afuera. Evita el marcaje, ¿ya? Mejora el aprendizaje, ¿ya? Esto está dado porque mejora la ductilidad del cerebro. Es decir, si no hay predominio de la testosterona, el cerebro, según los etólogos, se hace más rígido, se hace menos rígido si no hay testosterona. La testosterona rigidiza el cerebro, lo hace más cuadrado, ¿ya? Y evita el aumento del aprendizaje. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el entrenamiento, ¿ya? Disminuye la posibilidad de contagio externo. Esto tiene que ver fundamentalmente con las fugas, ¿ya? Hay infecciones que se pueden pegar por otros lados, parásitos que pueden traer de otros lados, ¿ya? Y reduce otra conducta indeseable en los machos, que es la masturbación y la monta. Aquí hay un cuadrito que me pareció interesante tratar y vamos a explicarlo porque es un poquito enredado de entender, ¿ya? Aquí están mezcladas ventajas y desventajas médicas en las hembras, ¿ya? Acá dice que
obviamente vamos a disminuir la cantidad de tumores mamarios en un 26%. Si hacemos la esterilización entre los primeros 6 meses de vida, disminuimos a menos de un 1% la probabilidad de tener cáncer mamario a futuro. ¿Ya? Este porcentaje está dado en perritas que ya tuvieron un celo o que son mayores de 1 año y medio. Disminuimos, obviamente, los tumores uterinos, cáncer uterino. Disminuimos casi a 0 el cáncer ovárico. Disminuimos hasta en un 27%, disminuimos hasta 0 el riesgo de piometra, que es una infección del útero. ¿Ya? Y entre las desventajas está fundamentalmente la obesidad. ¿Ya? Que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, porque también ocurre en los machos. Y debido a la obesidad podemos tener un porcentaje de propensión a diabetes, ruptura de uno de los ligamentos cruzados que van en la rodilla, ¿ya? Y esto me pareció importante notarlo, digamos, pero es muy bajo el porcentaje. Aumenta el porcentaje un 0,2% de probabilidad de tener un tumor de vaso o un tumor de hueso. ¿Ya? Estos son números solamente estadísticos. No he visto ninguna en los 15 años que llevo ejerciendo, nunca he visto o nunca he asociado un tumor de vaso o un tumor de hueso a una hembra esterilizada. Sí, la obesidad, sí, la diabetes, y sí hay un porcentaje que es probablemente subdiagnosticado, que es de incontinencia urinaria. ¿Ya? Eso hay que ir viéndolo bien, es difícil de diagnosticar porque hay una alteración en un músculo que se llama esfínter, que es como la válvula que abre la salida externa de la orina en la perra. ¿Ya? Y cuando bajan los estrógenos por la esterilización, se produce una relajación de esa válvula, por lo tanto la perrita durante el sueño, ese esfínter puede no funcionar y puede hacerse pipí durante la noche. ¿Ya? Es difícil de diagnosticar y es difícil de tratar también. ¿Ya? Pero es muy baja la probabilidad. Yo lo he visto creo que una vez en 15 años. Es baja la probabilidad. Aquí tenemos una ecotomografía de cómo se vería un acúmulo de pus. Eso es lo que es la piometra. Un acúmulo de pus en el útero. ¿Ya? También puede ser causado una hemometra, un acúmulo de sangre. El cáncer mamario. ¿Ya? Un alto porcentaje de las perritas que no son esterilizadas tienen probabilidad de tener cáncer mamario. Y si ustedes me preguntan, doctor, ¿usted recomienda operar cáncer mamario? Sí, siempre, en cualquier etapa. Tenga el paciente 2 años, tenga el paciente 10 años. Siempre es recomendable sacar. Esterilizar primero, porque el tumor mamario es hormonodependiente. ¿Ya? Los estrógenos tienen un rol fundamental en el crecimiento rápido de estos tumores, y estos tumores normalmente hacen metástasis, es decir, se disgregan y fundamentalmente llegan a pulmón. Y en el caso de las hembras, disminuimos el riesgo de lo que llamamos pseudogestación. Mal llamada embarazo psicológico, porque aquí lo psicológico no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ya? Las hembras caninas que descienden del lobo, ¿ya? Tienen esta conducta primitiva. Su concentración hormonal de estrógeno y después de progesterona, que es la hormona que mantiene la preñez, es muy similar a una hembra preñada a una hembra no preñada. Y esto está explicado porque en el estado salvaje, las hembras de los lobos solamente se cruzan las hembras alfa. ¿Ya? Y el resto de las hembras en su vida se va a cruzar. Y sirven como nodriza. En el fondo, les van a ayudar a amamantar a la camada de la jauría. ¿Ya? Igual que los machos. En los machos también es posible que el macho alfa es el único que se cruza. El resto de los machos en su vida va a haber una hembra. A menos que le dispute la jerarquía al macho alfa o que se vaya de la jauría y arme su propia jauría en otro lado.
Dentro de las ventajas, y vamos a ahondar un poquito más en esta parte, es la obesidad, ¿ya? Al eliminar el predominio tanto de los estrógenos como de la progesterona, ¿ya?, disminuye la actividad, disminuye la tasa metabólica, ¿ya?, que es cuánta energía yo gasto versus cuánta energía yo como. Y ese balance, digamos, tiende a ser positivo, o sea, vamos a ganar peso. En el caso de las hembras, también está dado porque para mantener las características secundarias de la hembra, para que sea femenina, el cuerpo debe engrasarse periféricamente, o sea, debe acumular grasa, porque en la grasa periférica externa, no interna, están algunos receptores y algunas células grasas que hacen que la androstenediona, que es la hormona secretada por otra glándula, ya se transforme en estrógeno, y esa pequeña cantidad de estrógenos pueda mantener las características femeninas de la hembra, ¿ya? Y esto, o sea, cualquier perra que esterilicemos o cualquier macho que esterilicemos va a ganar peso, ¿ya? Pero esto es manejable, ya lo vamos a ver cómo. Y la obesidad tiene como arrastre enfermedades osteoarticulares, ya que el aumento de peso va a provocar que las articulaciones que estaban soportando, que son 4, entre paréntesis, entre los perros versus 2 nuestras, ya soporten la mayor cantidad de peso. Por lo tanto, va a haber mayor propensión a tener artritis y artrosis de esas articulaciones. Diabetes, ya muy de la mano a esta otra enfermedad metabólica que ya la vimos o la tocamos en algún minuto, los que, no sé si se recuerdan, los que vinieron a la charla de piel, ¿ya? Muy relacionado la diabetes con el hipotiroidismo. Son dos enfermedades hormonales que son causadas por la obesidad en el largo periodo. ¿Y por qué les digo que esto es manejable? Porque nosotros podemos manejar dos cosas que son importantes para evitar la obesidad. La actividad física, que nosotros podemos estimular a nuestras mascotas a hacer mayor actividad física, ¿ya? Y lo otro es manejar la ingesta calórica, que eso tiene que ver con el alimento que nosotros les estamos dando y la cantidad, tanto el tipo como la cantidad, ¿ya? Y eso lo va a explicar mucho mejor la charla de la doctora de Royal Canin que viene a continuación, que les va a dar un pequeño approach a todo lo que es el manejo de la obesidad. Vamos ahora, aquí quiero que me ayuden un poquito ustedes y vamos a ver los mitos más comunes en macho, ¿ya? Mi perro aumentará de peso. Eso es cierto. Todos los perros van a aumentar y van a crecer en un índice de masa corporal. Van a engrasarse un poquito. Eso es cierto, eso no tiene nada de mito. Eso es verdad, pero esto nosotros podemos manejarlo, ¿ya? A través de aumentar la actividad física y disminuir la ingesta calórica. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que los machos castrados se vuelven afeminados? ¿Alguien cree eso? Bueno, eso es un mito. Los machos castrados no se vuelven afeminados. Si uno castra o esteriliza a un macho a edad temprana, probablemente va a tener conductas de cachorros por mayor cantidad de tiempo, pero el cerebro va a madurar, ¿ya? Y es en esta etapa donde nosotros podemos enseñarle cosas, estimular el aprendizaje. Y como lo habíamos visto en una de las diapos anteriores, se dice que el influjo de testosterona, terminado el influjo, el cerebro se hace más dúctil, ¿ya? Es más fácil el aprendizaje. ¿Los machos se angustiarán por no tener sus testículos? En ningún caso. Ni siquiera sabían que los tenían, porque hay algunos que parecen que son hijos nuestros y no tienen idea que son perros. Por lo tanto, no van a echar de menos algo que les falte, ¿ya? Otra cosa que se dice habitualmente es que si el macho no se cruza, no va a ser feliz. A ver, ¿qué es ser feliz, digamos? Para un macho que viene, obviamente, y está con nosotros no solamente por la compañía, sino que está porque también nos necesita para que nosotros le demos comida, para que le demos abrigo y para que interactuemos con él.
si nosotros nos trasladamos a donde viene el macho, a los lobos, hay lobos, como ya lo mencionaba anteriormente, que nunca se van a cruzar. Por lo tanto, es parte de la naturaleza y de la biología. Y va a quedar como cachorro para toda la vida. No, eso no es cierto. Probablemente, si lo castramos antes de los 6 meses de edad, el cachorro, o sea, va a tener conductas de cachorro por un periodo un poquito más largo, ¿ya? Pero finalmente el cerebro va a madurar y va a quedar como un adulto, digamos. No es que vaya a quedar como cachorro para toda la vida. Vamos ahora con los mitos más comunes en las hembras, ¿ya? A ver, ¿cuántos de ustedes creen que la hembra necesita tener al menos un celo para terminar su desarrollo? ¿No? ¿Ninguno cree eso? No es necesario. La hembra va a terminar su desarrollo en las razas gigantes, digamos, alrededor de los 9 meses, el año, y alrededor del año y medio, y en las razas pequeñas, el estado adulto o el desarrollo termina entre los 9 meses y el año. ¿Ya? No tiene nada que ver las hormonas con el desarrollo. Lo que sí tiene que ver, y en esto es importante recalcarlo, las características secundarias de las hembras y de los machos ocurren a partir de los 6 meses de edad. Es decir, a partir de los 6 meses de edad, el paciente o el perrito va a ganar en caja y ya no va a tener la misma cara de cachorro, ¿ya? Sino que van a empezar a crecer los huesos largos, ¿ya? Y va a cambiar la cara. ¿Ya? Va a tomar más aspecto de adulto. ¿Ya? Creo que no está de acuerdo. Las hembras necesitan ser madres o cruzarse al menos una vez en la vida. Ya lo habíamos hablado anteriormente. No es necesario, ¿ya? A la hembra no le va a importar si es o no es madre alguna vez. Probablemente en algún minuto de su vida, dependiendo de por qué nosotros tenemos al perro, ¿ya? Vamos a necesitar que la hembra tenga un celo o sea madre una vez. ¿En qué caso específico? Cuando nosotros queremos que sea una perrita guardiana, ¿ya? Cuando queramos que una perra sea guardiana, vamos a necesitar cruzarla o una camada. ¿Por qué? Porque eso ayuda al sentimiento de protección tanto de la camada como del hogar. Entonces estamos añadiendo 2 cosas más a la función de guardia, ¿ya? Que es la de ser madre, ¿ya? Proteger la camada y proteger el lugar, ¿ya? Esa es la única, el único consejo, el único tip que les podemos dar para que esterilicen una perrita después de un celo, ¿ya? Y como lo habíamos visto antes del primer celo tienen una probabilidad bajísima de presentar cáncer mamario en las últimas etapas de su vida. Otro mito: las hembras con pseudogestación necesitan cruzarse o ser madres para mejorarse. Esto no tiene ningún asidero, porque ocurra lo que ocurra, la hembra va a seguir su curva hormonal, ¿ya? Y en algún minuto la hembra puede asumir hormonalmente que está preñada y hacer la pseudogestación, ¿ya? Y una hembra que hace la primera pseudogestación en el primer celo o en el segundo, tiene un 80% de probabilidades de volver a repetirla, ¿ya? Con el consiguiente riesgo de que esa pseudogestación, que es la preparación de ese útero lamentablemente vacío para una gestación, pueda contaminarse o con bacterias o pueda provocarse una hemorragia y acumular sangre, ¿ya? Y ahí tenemos que llevarla al veterinario de urgencia. Y finalmente, ¿mi perra aumentará de peso? Sí, las perras van a aumentar de peso, pero eso es lo que nosotros tenemos que controlar, ¿ya? Nuevamente, el ejercicio y la ingesta calórica son fundamentales para lograrlo, ¿ya? Por lo tanto, en definitiva y como corolario, digamos, es recomendable siempre. Las ventajas siempre son más que las desventajas. Muchas gracias.